Eh, Tengo entendido que hoy ibais a comentar un libro, Rebelión en la Granja, que yo lo leí hace muchos años y, vamos, me encantó. Recuerdo todavía algunas partes especialmente interesantes, especialmente reveladoras de él, porque es un libro que básicamente lo que hace es relatar, digamos, esa utopía malograda que fue la Unión Soviética. Es decir, con la metáfora de una granja en la cual los animales se rebelan frente a la opresión de los humanos, y digamos, identificando a los cerdos con la clase dirigente revolucionaria, digamos, con la vanguardia revolucionaria que asume la dirección intelectual de lo que va a ser la gestión de la granja a partir del triunfo de la revolución, pues digamos que va mostrando poco a poco cómo aquella frase máxima, aquella frase de Lord Acton, de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de forma absoluta, pues es una realidad. Y es una realidad exactamente igual de intensa, independientemente del nombre que tenga el proyecto político sobre el que se aplique. Se puede llamar socialista, se puede llamar nacionalsocialista, se puede llamar liberal, se puede llamar como se llame. Si se deja en manos de una élite el control de todo, esa élite se termina endiosando y termina convirtiendo, digamos, en una inmensa cárcel el Estado, la organización, aquello, digamos, que se le han comentado. A este respecto es, digamos, a mí la imagen que más me impactó, bueno, la parte del libro que más me impactó es la parte final en la cual se habla de cómo aquel muro en el que habían escrito, digamos, lo que eran las reglas, los principios básicos que iban a regir la granja, es modificado por los cerdos para que la esencia de lo que iba a ser ese proyecto de igualdad, de libertad, de solidaridad, pues se vea convertido, digamos, en una organización jerárquica en la que todo el poder y todos los privilegios están en manos de los cerdos. Y luego la reunión que tienen los cerdos con los granjeros cercanos, al final ya del libro, en la cual decían que era imposible diferenciar a los cerdos de la granja de los cerdos humanos, que eran los granjeros cercanos, porque todos estaban igual de cebados, todos eran igual de prepotentes y todos eran, digamos, pues exactamente igual. Entonces es un libro muy interesante porque, digamos, nos demuestra que hay determinados valores, lo que se llaman los valores republicanos, es decir, sin los cuales ningún proyecto político puede salir adelante. Es decir, los valores republicanos que parten de la premisa de aceptando la solidaridad, aceptando la necesidad del trabajo colectivo, aceptando que para conseguir grandes cosas hay que trabajar de forma conjunta, nunca se puede renunciar al valor supremo que tiene el individuo como titular de un conjunto de derechos que son suyos y que ni el Estado ni la colectividad le puede quitar bajo ningún concepto. Y concebir a la suma de todos los individuos que componen el Estado, que componen la organización, como cotitulares libres e iguales de la soberanía, que deben sentirse orgullosos de su condición de ciudadanos, que deben sentirse orgullosos de su inteligencia, de su coraje, de sus capacidades individuales y libremente deben decidir ponerlos al servicio del bien común, pero partiendo de la premisa de que nunca deben delegar su capacidad de pensar, su derecho a pensar, su derecho a hablar, su derecho a criticar, su derecho a proponer en manos de ninguna élite. Es decir, porque eso destruye el proyecto colectivo. Es decir, el poder es algo demasiado pesado como para recaer en unos pocos hombros. Si recae sobre unos pocos hombros, los aplasta. Los aplasta y el individuo honesto, comprometido, luchador, que pudo haberse convertido en una figura relevante de la revolución o del proyecto y que, digamos, entre comillas, era puro en aquel momento, termina corrompiéndose. Porque termina dejando de respetar a los demás. Si los demás no piensan, si los demás me arrogan la capacidad de pensar por ellos, la capacidad de decidir por ellos, es que los demás en el fondo son inferiores a mí. Es decir, y yo, como padrecito, con ese coraje superior, esa inteligencia superior que ellos mismos me reconocen, pues soy quien tiene que decidir.
Y como soy quien tiene que decidir, debo tener más privilegios que los demás, porque asumo una responsabilidad superior. Y como soy quien tiene que decidir, debo tener la capacidad de silenciar a aquellos que se atrevan a cuestionar mi inteligencia superior. Porque ese cuestionamiento de mi inteligencia superior es un ataque al bien común. Yo soy quien tiene que tomar las decisiones porque soy el mejor, soy el más capaz. Entonces, digamos que todo eso es que lamentablemente se ha visto en tantos sitios. La idea del líder carismático en quien recae la sabiduría, la omnipotencia, es la muerte de cualquier proyecto útil para promover el progreso, para promover la libertad y para promover la dignidad humana. Y entonces hay que sustituir esa concepción, es decir, la concepción del líder cuyo cuadro, cuya foto está en todas partes, porque poca diferencia había entre la Rusia soviética de Stalin, donde te encontrabas el retrato de Stalin hasta en el baño. Entonces, como digo, la democracia deliberativa es el antídoto para que suceda lo que sucedió en Rebelión en la Granja. Es decir, para evitar ese pensamiento único, ese culto al líder, esa falta de crítica, esa falta de espíritu crítico que acaba convirtiendo las instituciones, acaba convirtiendo el país, acaba convirtiendo una organización, digamos, en el juguete de unos pocos. Y acaba pervirtiéndola completamente. Porque desde el momento en el que un líder o un grupo reducido de personas conciben una organización como su propiedad, esa organización se pudre. Desde el momento en el cual las personas que van a ocupar los cargos de esa organización no van a ser las más capacitadas, ni las más morales, van a ser las que tengan una relación clientelar con esa ejecutiva, con esa dirección, con esa presidencia, con ese liderazgo. Es decir, no vas a ocupar el cargo de ministro de tal, o el cargo de director general de tal, o el cargo de secretario de tal, por ser una persona capacitada. Lo vas a ocupar porque el líder considera que eres de su confianza y considera que no le vas a cuestionar jamás. Que haga lo que haga, le vas a aplaudir y no le vas a criticar nunca. Es decir, mientras que en una digamos, organización, en un país, en un Estado regido por los valores republicanos, la gente ocupa los cargos por la confianza popular. Es decir, no por relaciones clientelares con un determinado individuo, sino por la confianza popular. Y precisamente por esa confianza popular sabe que no se debe a fulanito que le ha colocado ahí, sino que se debe al pueblo. Y que su misión es obrar en favor del pueblo. Su misión es ejercer el cargo de una forma honesta, de una forma comprometida y de una forma ejemplar. Porque todos los ojos de la gente están sobre él y si hace las cosas mal, la gente lo va a quitar también. Entonces, bueno, me he enrollado ya mucho, espero no haberos aburrido demasiado. Y nada, mientras dure el coloquio, etcétera, si surge alguna otra posibilidad interesante, pues diré algo más. Y si no, pues me quedaré a escucharos. Nada, muchas gracias por haberme escuchado.